Me da mucho gusto poder anunciar que este último libro, La invasión de los ángeles caídos, que he escrito recientemente, va a ser una grande bendición y una grande información para todos ustedes. ¿Por qué? Porque tanto en los canales de televisión como en las series de Discovery Channel y National Geographic han tratado de investigar tanto dentro de la ingeniería, dentro de la investigación espacial, y dentro de todas estas áreas de las disciplinas que existen, qué fue lo que sucedió con las pirámides de Giza, las de Machu Picchu en Perú, las de Stonehenge en Inglaterra, las construcciones de los mayas que no tienen explicación para que hace 4000 años hayan podido ellos desarrollar el calendario solar que actualmente lo tenemos. Y todas estas respuestas las pude concentrar en este libro, La invasión de los ángeles caídos, que podrán ustedes conseguir en Editorial Berea y también en Amazon y en todas las librerías cristianas. Estoy seguro que será de grande bendición para todos ustedes. ¿Qué tal? Nos encontramos aquí en el Hotel Iberoestar Paraíso Maya Selection y estamos nosotros muy contentos de que podamos una vez más en este año 2021 tener el próximo seminario de matrimonios. Así es, estamos emocionados por este nuevo cambio. La verdad vale la pena, estamos conociendo las instalaciones, es un lugar bellísimo, Dios está haciendo cosas nuevas. Así es que este nuevo comienzo es una nueva oportunidad también para tu familia, para tu matrimonio, para que también puedas traer a tus hijos si quieres. Este es un año especial, así es que no te lo pierdas, inscríbete y te esperamos aquí. Hotel todo incluido con los conferencistas Dr. Armando y Marta Alducin. Inscripciones abiertas. El Dr. Armando Alducin presenta Tomo 4 del Antiguo Testamento. Continúa tu recorrido a través de la Biblia en 134 videoconferencias del Dr. Armando Alducin. Descubre lo que Dios quiere comunicarte en nuestra USB especial y lleva la palabra en todo lugar. Examinaremos el libro de Nehemías, Job, Salmos, Proverbios y Eclesiastés. Descubre la sabiduría de Dios para formar líderes que construyen con base en la palabra de Dios. Experimenta el misterio del sufrimiento y conoce a un Dios soberano y maravilloso. Aprende a alabar a nuestro Dios en oración y conoce la verdadera sabiduría que guiará tu vida por el mejor camino. 134 videoconferencias del Dr. Armando Alducin. El Dr. Armando Alducin presenta 89 videoconferencias sobre el cristianismo. Descubre lo que significa ser un discípulo de Cristo. ¿Qué define la vida de un cristiano? Descubre cómo llevar una comunión con Dios a través de una vida de oración, de la lectura de la Biblia y de una vida en crecimiento. Aprende a estudiar la Biblia para poder conocer a Dios y tener un sustento a través de toda prueba y toda fase en tu vida. Conoce las enseñanzas principales de la Biblia con temas como Aprende a orar, ¿quién es un cristiano? Conoce a Dios, la fe en acción y más. Prepara tu corazón para la vida de fe en un set de 89 videoconferencias con el Dr. Armando Alducin. Bueno, me da mucho gusto continuar con esta cuarta parte de esta serie tan interesante que hemos venido desarrollando, las señales de los últimos tiempos, porque realmente una de las preguntas más importantes que tenemos que preguntarnos, que hacernos, es la de
¿Estamos realmente en la última generación o podemos de alguna manera bíblicamente saber que nos encontramos en el tiempo del fin? No cabe duda que nos encontramos en tiempos bastante difíciles en cuanto a cambios. Estamos siendo testigos de cambios drásticos del clima, de la política, principalmente de la economía, los valores morales y éticos, espirituales, sociales, religiosos y culturales. Y todos estos cambios y estaciones nos recuerdan una profecía que encontramos en el Antiguo Testamento, en el libro de Joel, capítulo 3. Por ejemplo, dice en Joel capítulo 3, versículo 1 y 2, porque he aquí que en aquellos días y en aquel tiempo, es muy importante que pongamos atención en esto, porque cuando aparece la palabra tiempo en la Biblia, aparece de dos maneras diferentes. El tiempo cronológico y el tiempo kairos, que es la palabra que se usa para un tiempo específico. Permíteme explicarte. Tenemos un calendario, por ejemplo, tenemos el mes de enero, febrero, marzo, abril, y ese es un calendario cronos. De ahí viene la palabra cronología o cronología, que es el conocimiento del tiempo. Cronos, tiempo, logos, conocimiento. Entonces, en la cronología tenemos en 2021 vamos a hacer esto en junio, esto en agosto, etcétera, etcétera. Pero la otra palabra griega para tiempo es la palabra kairos, con K. Y el kairos es, por ejemplo, tu cumpleaños. Mi cumpleaños es el 7 de junio, es un tiempo específico dentro del cronos. El día de la raza, el día de la bandera, el día del padre, el día de los veteranos, etcétera, etcétera. Son tiempos kairos, o sea, tiempos específicos. Y cuando se usa en Joel capítulo 3, he aquí en aquellos días y en aquel tiempo, está hablando el Espíritu Santo de un tiempo específico, porque es la palabra hebrea et, de Enrique, T de tío, H, así como suena, et, y la palabra griega aquí es kairos. Entonces vamos entendiendo. Aquí está hablando el Espíritu Santo que en un tiempo determinado Dios hará volver la cautividad de Judá y de Jerusalén, y reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat. Y ya más adelante todo el capítulo 3 de Joel nos habla de la famosa guerra del Armagedón o de la Tercera Guerra Mundial. Entonces aquí podemos ver que Dios está profetizando que Él va a reunir y va a hacer descender a todas las naciones en el valle de Josafat, o sea, el valle que se encuentra entre Jerusalén y al oriente del monte de los Olivos. Esto es una referencia, repito, a la batalla final de la humanidad o a la Tercera Guerra Mundial. Y Dios está profetizando que esta batalla se va a llevar a cabo en un tiempo específico, en un tiempo determinado. O sea, este tiempo lo determina Dios, desde luego. Y después de que haga regresar a la cautividad de Judá, como lo vimos en 1948, o sea, para que esta profecía de Joel 3, 1 y 2 se cumpliera, la nación de Israel tendría que haber ya regresado a su tierra en Israel, porque aquí Dios está diciendo claramente que va a ser exactamente cuando Él reúna a todos los dispersados o los que se encontraban en el exilio, tendrá lugar la batalla del Armagedón. En otras palabras, el Armagedón o la Tercera Guerra Mundial va a suceder en la misma temporada en que Dios haga regresar a Israel a su tierra, que fue el 14 de mayo de 1948. Y esto sucedió aproximadamente, estamos ahorita en el año 2021, hace 72 o 73 años aproximadamente. La pregunta que vamos a contestar es, ¿nos encontramos en ese tiempo? ¿Estamos en ese tiempo que Dios ha determinado para que pueda comenzar a desenvolverse o a desarrollarse las profecías de los últimos tiempos?
Y para esto vamos a trasladarnos al Evangelio de Mateo, capítulo 24, en el Nuevo Testamento, donde el Señor Jesucristo hace una profecía muy misteriosa, pero al mismo tiempo se considera la profecía más exacta, más, ahora sí podríamos decir, más verídica en cuanto a la realidad de los tiempos que estamos viviendo. Y esta profecía nos puede servir como un punto de partida para saber en qué tiempo nos encontramos, porque esto es lo que queremos contestar. ¿Este es el tiempo del fin o no es el tiempo del fin? Y en Mateo 24, versículo 32, después de que Jesucristo hizo todo un enlistado de que habrá guerras, rumores de guerras, pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares, y él haya especificado que sería el principio de las tribulaciones, no la tribulación que son los 7 años donde el anticristo va a gobernar. No, Cristo está diciendo que esto es antes de la tribulación. Entonces Jesucristo, más adelante, en el versículo 32, cuando acaba el enlistado de las señales que acaba de mencionar, hace una profecía usando una parábola de la nación de Israel, para que ya pudiéramos nosotros, los que nos encontramos en estos tiempos, saber exactamente a qué se refería Jesucristo. Y dice así: de la higuera, Mateo 24, 32. De la higuera aprendan la parábola. O sea, una parábola es algo que se usa para compararse con otra cosa. Entonces aquí está usando Dios algo que tenemos que comparar con la otra cosa que vamos a mencionar a continuación. Aprendan ustedes de esta parábola lo siguiente. Es lo que Cristo nos quiere decir. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, saben que el verano está cerca. Y está hablando de una higuera. Y la higuera, todos sabemos como estudiantes de la Biblia, que representa a la nación de Israel nacionalmente. Porque tenemos también la vid, ¿verdad? Que es la que produce las uvas y que representa a Israel en cuanto a su área o dimensión espiritual. Entonces la higuera representa, para que recordemos a la nación de Israel en su área nacional. Aprendan de la higuera la parábola. Cuando ya brotan las hojas, saben que el verano está cerca. Sabemos nosotros que el verano en Israel es un tiempo que es aproximadamente, igual que también aquí en el occidente, los meses de junio, julio y agosto aproximadamente. Y casi siempre todas las higueras, o sea, es el árbol que da higos. En nuestra casa aquí en Toluca, el Estado de México, en la República Mexicana, tenemos una higuera. Ahorita, por ejemplo, me acaban de cortar varios higos que cayeron de nuestra higuera, y aunque no se encuentra en el tiempo específico, la higuera es un árbol maravilloso, porque también hemos visto en el Antiguo Testamento que los higos, el fruto de la higuera, es de carácter medicinal. ¿Se acuerdan de aquel rey que un profeta le dio higos para sanar su enfermedad del estómago? Así que pues estamos aquí ante una parábola maravillosa donde Cristo nos está alertando que cuando Israel comenzara a renacer nacionalmente, ¿qué es lo que significa? Cuando vean que las hojas comienzan a brotar, el verano está cerca. Así también ustedes. Cuando vean todas estas cosas, ¿qué cosas? Las señales que acaba de mencionar anteriormente. Cuando vean todos ustedes estas señales, conozcan que está cerca a las puertas. Y aquí a continuación, el versículo 34 nos dice algo que es donde al principio yo dije que se encerraba un misterio. De cierto les digo que no pasará esta geneo, en el griego que es generación. De ahí viene la palabra genes. No pasará este grupo de personas, para hablar de una forma literal, hasta que todo esto acontezca.
¿Qué es lo que Cristo nos está diciendo con esta parábola? Que el 14 de mayo de 1948, ante los ojos expectantes del mundo entero, ante la mirada inaudita, incrédula de la mayor parte de los ateos, antropólogos, etcétera, etcétera, vimos que una nación como Israel, de lo cual vamos a hablar en la próxima conferencia, que fue esparcida casi 2000 años, desde el año 70 después de Cristo, se reunió en un solo día, el 14 de mayo, para constituirse como un Estado libre, soberano e independiente. Esto en la historia nunca jamás había sucedido. No hay una sola nación desde Caín y Abel, desde Adán y Abel y desde el principio del huerto del Edén hasta nuestros días, que se formaron primero los gobiernos, los patriarcados y después los estados-naciones y después las naciones. No ha habido, repito, en la historia algo semejante que haya sucedido como sucedió el 14 de mayo de 1948. Y esto nos muestra claramente algo que tenemos que investigar y es a lo que vamos a continuación. Cristo nos está diciendo que no iba a pasar una generación de 1948 hasta que se cumplan las señales que acabamos de ver en Mateo capítulo 24. Y la pregunta más importante ahora es, ¿cuántos años dura una generación? Porque las generaciones en el Antiguo Testamento han variado de diferente forma. Por ejemplo, en Génesis capítulo 15, Dios le dijo a Abraham que iban a estar una generación en Egipto. Y ahí es una generación 100 años. Y sabemos también, ¿verdad?, que antiguamente el hombre vivía más tiempo que en la época en que estamos viviendo. Pero más tarde, en el Salmo 90, y vamos a trasladarnos al Salmo 90 en el Antiguo Testamento, para que veamos nosotros aquí de una forma mucho más clara, en el versículo 9 y 10, a qué se refiere una generación, y esta generación no ha cambiado desde los tiempos de Moisés. Leamos con atención este versículo, Salmo 90, 9 y 10. Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Así compara el salmista, ¿verdad? En este caso fue Moisés el que escribió el Salmo 90. Y está diciendo, ¿verdad?, que la vida humana es como un pensamiento que aparece y desaparece de repente. Así de frágil y de incierta es la vida humana. Y en el versículo 10 dice lo siguiente. Los días de nuestra edad son 70 años y en los más robustos son 80 años. Con todo su fortaleza es molestia y trabajo, pronto pasan y volamos. Considerando que una generación, o tomando en cuenta que son 80 años aproximadamente una generación, podríamos hacer el cálculo que de 1948, esto es muy importante, de 1948 le sumamos 80 años, ¿a qué año podemos nosotros llegar? Al año 2028. ¿En qué año nos encontramos actualmente? En el año 2021. Y aquí quiero adelantarme, no estamos poniendo ninguna fecha. Como dice la Biblia, el día y la hora nadie la sabe, pero Jesucristo nos advirtió en Mateo capítulo 16, hablándole a los tercos e incrédulos fariseos, que por qué no podían ellos calcular las estaciones, porque si vemos el cielo cuando está lleno de nubes negras y sabemos que va a llover, no sabemos que 1 minuto, 2 minutos, pero el hecho que esté aborrascado el cielo nos habla claramente de que va a llover. Y Cristo regañó a los fariseos y les dijo, ¿cómo pueden ustedes entonces ver tantas señales y no haber entendido
el tiempo de mi venida, de la primera venida de Jesús. Entonces Cristo quiere que nosotros no estemos desapercibidos ni estemos completamente ignorantes de las señales que ya tenemos a nuestro alrededor para poder darnos cuenta que sí nos encontramos en el tiempo del fin. Ahora bien, regreso a lo anterior. Si del 48 al 2028 son 80 años, vamos a quitarle 7 años de la tribulación. Sería el año 2022. Si esta generación de 80 años que dijo Jesucristo se cumple en el 2028, o sea, en el 2028 sería su segunda venida. ¿En qué día, en qué mes? No sabemos. Pero si comienza el 2022, en 1 año y medio o 2 años, el inicio de la tribulación, damas y caballeros, santos de Dios, nos encontramos mucho más cerca del fin de lo que ni siquiera nos podríamos imaginar. Y veamos nosotros a continuación algunos ejemplos también para que nos demos cuenta que, por ejemplo, en 1959, el promedio de vida era de 69.9 años. En el 2016, el promedio de vida era de 78.9 años y actualmente en el 2020, el promedio de vida ha alcanzado a los 85 años de una forma general. Claro que hay personas, ¿verdad?, que el doctor Billy Graham llegó a casi a los 100 años, el expresidente Jimmy Carter tiene ahorita 92, 93 años de edad, el presidente que acaban de elegir en Estados Unidos, Joe Biden, va a cumplir 80 años el año que entra. Entonces vemos que hay gente que haya alcanzado los 80, 85, 90 años en nuestra generación. Entonces hay una cosa que es muy importante, porque si estos cálculos matemáticos que acabamos de hacer son verdaderamente verídicos y estamos mucho más cerca del tiempo que nos imaginamos, veamos entonces algunos otros pasajes de la Biblia para que podamos mantenernos con las antenas levantadas, para que podamos continuar corroborando y certificando que esta profecía de la parábola de Jesús es realmente la señal final y la más grande que Cristo nos dio para poder evaluar el tiempo en que nos encontramos. Por ejemplo, Lucas capítulo 21, dice la Biblia en el versículo 36, velad pues en todo tiempo, y fíjense lo que dice Cristo, orando para que sean tenidos por dignos de escapar. ¿De escapar de qué? Pues de la tribulación. O sea, si nos encontramos en un tiempo crítico en la historia de la iglesia, ¿qué es nuestra responsabilidad? Orar. Si tú orabas, no sé, el mes pasado 20 minutos, 30 minutos, vas a tener que aumentar tu vida de oración. Vas a tener que aumentar tu tiempo pasando en las Escrituras. Porque cuando el Espíritu Santo ve que nosotros, la familia de Dios, le dedicamos más tiempo a la Biblia, a la oración, a estar en comunión con Dios, vamos a tener mucha revelación y entendimiento de lo que se escribió hace casi 2000 años. Entonces, Cristo está diciendo, velen en todo tiempo para que seamos tenidos por dignos. O sea, los que se vayan en el arrebatamiento van a ser los cristianos, ¿qué cosa? Que fueron tenidos por dignos. ¿Y por qué fueron tenidos por dignos? Simplemente porque demostraron que realmente ellos eran hijos e hijas de Dios. ¿Cómo lo demostraron? Bueno, un cristiano que ora, ¿cómo se puede creer que es cristiano? Un cristiano que no lee la Biblia, ¿cómo se puede creer que es cristiano? Un cristiano que no da evidencia de su testimonio, ¿cómo se puede creer que es cristiano? Y las iglesias están llenas. En la parábola de las vírgenes de Mateo 25, Jesús dijo, ¿verdad?, que casi el 50% o la mitad de esas vírgenes, de las 10 vírgenes, se quedaron cuando oyeron la voz del esposo. Y así nos damos cuenta que
Tal vez si Cristo estaba usando esto como una cosa para poder medir la condición de la iglesia, podríamos decir que el 50% de las personas que van o asisten a una iglesia cristiana no son salvos, son cristianos profesantes. Van y entran y cantan y se levantan, algunos diezman, etcétera, etcétera. Pero dice Jesucristo, me dirán en aquel día, Señor, Señor, hasta hablamos lenguas, hicimos milagros. Dice Mateo 7 estas palabras Jesús, y yo les contestaré, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, si nunca hicieron mi voluntad? Entonces, ¿qué advertencia tan seria nos hace Cristo en Lucas 21, 36? Velen en todo tiempo, orando, para que sean tenidos por dignos de escapar. ¿De escapar de qué? Ya dijimos, de escapar de la gran tribulación. Y de todas estas cosas que vendrán, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Veamos otro pasaje que dice en Juan, Evangelio de Juan, capítulo 14. Cristo dice en el versículo 29, Juan 14, 29, y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, ¿qué cosa? Crean. Ahora, si con todas estas señales que estamos viendo a nuestro alrededor, hay personas que insisten en no creer, es porque ya no es por falta de evidencias. Ya realmente estas personas han decidido en su corazón no creer. Y por eso Jesucristo dijo, todas estas cosas se las voy a anticipar para que vean cómo se van acomodando cronológicamente, como se han venido acumulando desde 1948 a nuestros días, para que creamos, para que nuestra fe se afiance, para que echemos raíces en la palabra de Dios, para que velemos y para que nos mantengamos en oración continua. Y veamos otro pasaje en Romanos capítulo 13, en el versículo 11, que el apóstol Pablo nos da una advertencia semejante. Romanos 13, versículo 11. Y esto, dice Pablo, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño. O sea, Pablo está escribiendo hace 2000 años a los cristianos que nos encontramos en esta época. Si estabas dormido, levántate. Y si sigues dormido, es porque no eres cristiano. Entonces, si somos cristianos, vamos a oír este llamado, esta alerta, esta trompeta de Dios para despertarnos y comenzar a prepararnos para encontrarnos con Él en el aire. Conociendo el tiempo, es hora de levantarnos del sueño, porque ahora están más cerca de ustedes la salvación que cuando creímos. La noche, dice Pablo, está avanzada y se acerca el día. Pablo está comparando la vida con el día y la noche. Y nos encontramos ahorita, ¿qué podríamos decir? A las 12 de la noche ya la pasamos. Yo creo que nos encontramos como a la 1 o a las 2 de la madrugada, que ya como a las 3 o 4 de la madrugada es cuando comenzamos a ver salir el sol. En otros lados a las 5 de la mañana. Pero ya pasamos la medianoche. Y es lo que está diciendo Pablo. La noche está avanzada, o sea, estamos en un tiempo de tinieblas. Las tinieblas están cada vez más espesas en el mundo. Cada día encontramos más y más, como escribió el rey David en el Salmo 23, aunque ande en valle de sombras y de muerte. Estamos en un valle que es la vida, con sombras por todos lados, que dijeron, que no dijeron, que es verdad, que no es verdad. Puras sombras, o no vemos muchas cosas que sean reales. Y continuamente estamos oyendo ahorita muerte, muerte, muerte. Y se murieron de COVID, se murieron por acá y se murieron. Todo lo que los medios de comunicación publican y promueven es la muerte. Aunque nos encontremos en un valle de sombras y de muerte, no tendremos temor alguno. Es la confianza que podemos nosotros tener. Entonces es lo que Pablo nos está diciendo. La noche está avanzada, se acerca el día. Desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Y nos da algunos ejemplos Pablo a continuación.
andemos como de día, honestamente. Cuidado con estar transando a alguien o estar defraudando a alguien o estar abusando de alguien. La honestidad es imprescindible, la rectitud, la integridad en la vida de un cristiano. No en glotonerías y borracheras. Cuidémonos, ¿verdad?, de no comer exageradamente, de no beber exageradamente, no en lujurias y lascivias. Cuidemos nuestra vida sexual. Es santa. El sexo es algo maravilloso que Dios nos dio, pero para ser usado solamente dentro del matrimonio. Tengamos cuidado en estos tiempos, más que aunque siempre lo debimos haber hecho, más ahora pongamos más énfasis. Es lo que Pablo nos quiere decir en este tiempo, porque es importante que mantengamos una sexualidad completamente limpia de basura y de pensamientos obscenos o de pornografía, para que el Espíritu Santo se pueda comunicar a nuestra mente. Porque la mente, cuando es invadida con basura, ¿verdad?, no vamos a poder decir, vamos a venir a la Biblia y no la vamos a entender, porque está llena de basura nuestra mente. Y Pablo termina diciendo: no en contiendas y envidias, sino vístanse del Señor Jesucristo y no provean para los deseos de la carne. Y en último lugar, en la primera carta a los tesalonicenses, el apóstol Pablo continúa exhortando a los cristianos para que sepamos que vamos a escapar la gran tribulación. Y dice el versículo 3, cuando digan paz y seguridad, primera de Tesalonicenses 5, del 3 en adelante. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Ahora que eligieron hace 2 días, ahorita estamos en el día 22 o 23 más o menos de enero del año 2021, el 20 de enero de este año 2021 fue elegido en Estados Unidos el presidente Joe Biden, la vicepresidenta Kamala Harris. Y una de las cosas que me sorprendió después de la toma de posesión fue que en la noche hicieron una gran fiesta los artistas de Hollywood. Y pues a muchos los entrevistaban y unos decían, pues qué bueno, porque ahora hemos llegado a un tiempo de libertad. Así usaron esta palabra, de libertad. Y cuando nosotros preguntamos a qué le llaman ellos libertad, es importante que descubramos que esa palabra está muy mal usada. Porque esa palabra libertad, si ellos la usan, así como muchos artistas de Hollywood dijeron y siguen diciendo, ahora hay libertad para ver pornografía. Ahora hay libertad para si quieres ser transgénero, eres transgénero. Ahora hay libertad si quieres ser homosexual, sé homosexual. Ahora hay libertad si 3 hombres quieren casarse, 3, ya no 2, 3 o 4 o 5 y tener adoptar, vamos a tener libertad de hacer lo que nos dé la gana. Un momento, esto no es libertad, esto es libertinaje. Cuando la libertad no tiene restricciones, se convierte en libertinaje. Y un ejemplo que he usado es el siguiente. Imaginémonos a un juez en una corte exonerando a un reo y diciéndole, oye Pancho, pues desde ahora eres libre y ya aquí tienes tu documento para que tú puedas gozar de tu libertad. Y imaginemos a este preso diciendo, cuando recibe su papeleta de libertad, hurra, voy a hacer ahora lo que me dé la gana. Y entonces el juez le va a tener que hablar y decirle, Pancho, quiero que entiendas algo muy importante. Eres libre para obedecer las leyes, pero si tú abusas de las leyes y no entiendes que tu libertad está restringida, cuando manejes hay un semáforo que te dice la luz amarilla, detén tu velocidad, porque si te pasas el rojo vas a sufrir una infracción o vas a matar a alguien o te vas a matar tú mismo. Entonces tú estás confundiendo la libertad con el libertinaje. Si tú sales en la noche y te emborrachas y comienzas a gritar, te va a meter la policía a la cárcel. La libertad no consiste en hacer lo que nos dé la gana. ¡Qué cosa tan tremenda! Y qué confundido está el mundo. Como esa noche de fiesta, ¿verdad? Que dijeron tantos artistas, no, pues ahora sí somos libres para hacer lo que nos dé la gana.
Qué triste, qué patético ejemplo, ¿verdad? De una humanidad que ha confundido la libertad con el libertinaje. Y esto es precisamente lo que tenemos que entender. No somos animales y esta es la razón por la cual Dios ha puesto policías, hay soldados, hay cárceles, porque no somos libres para hacer lo que nos dé la gana. Hacer lo que te dé la gana, como dicen muchas muchachas que quieren abortar, es que es mi cuerpo y yo hago lo que me dé la gana con mi cuerpo. Tienes toda la razón, pero el bebé que tienes dentro no es tuyo. Discúlpame, ese bebé le pertenece a Dios. Entonces tú tienes que comprender esto claramente. Y así podemos dar muchos ejemplos, pero tenemos que concluir finalmente por lo que Pablo dice en la carta a los tesalonicenses, que cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina. Y ahora que hubo esta elección, tenemos que orar muchísimo por este nuevo presidente, por todos nuestros gobernantes. La Biblia nos manda a someternos a nuestros gobernantes y orar por ellos. Pero qué triste es, ¿verdad? Porque ahora ya todo el mundo habla de paz y seguridad. Ahora sí ya nos libramos del antiguo gobernante y ahora vamos a hacer muchas cosas que vamos a poder gozar otra vez libres, confundiendo otra vez la libertad con el libertinaje, y me trajo a la mente este versículo del apóstol Pablo. Cuando digan paz y seguridad, cuando la humanidad crea que realmente se sienten seguros, es cuando viene la destrucción de parte de Dios. Y dice la Biblia que nosotros no estamos en tinieblas, para que aquel día nos sorprenda como ladrón, porque somos hijos de la luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos. Otra vez se usa el ejemplo de la noche. Los que son hijos de las tinieblas están dormidos, o sea, no saben lo que está pasando, no saben a dónde van, no saben en qué tropiezan, no saben si tienen propósito o sentido para vivir. Nosotros tenemos la luz, tenemos la Biblia, tenemos a Jesucristo como nuestro Salvador. No tenemos por qué vivir como vive la gente a nuestro alrededor. Y finalmente, dice Pablo en esta carta, capítulo 5, a los tesalonicenses, versículo 9, porque no nos ha puesto Dios para la ira. ¿Cuál es la ira que está Pablo hablando? La gran tribulación. Dios nos ha puesto para que atravesemos la tribulación que ya pende sobre el mundo. En cualquier minuto nos vamos con Jesucristo y el mundo se queda en las tinieblas más horrendas de la historia. No nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, anímense unos a otros y edifíquense unos a otros. Yo no podía estar animado si supiera que nuestro próximo encuentro es con el anticristo. O sea, pero cuando nos dice la Biblia que nos animemos, es porque sabemos que no vamos a pasar esta gran tribulación. ¿Quién podría estar animado de saber que vamos a pasar la tribulación y nos vamos a ser marcados con el anticristo o nos van a matar? Pues nadie podría animarse con eso, ¿verdad? Pero cuando dice la Biblia, anímense unos con otros, es para que recordemos que no nos ha puesto Dios para que atravesemos la tribulación, para que velemos y seamos tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que se vienen sobre el mundo. La pregunta es, ¿tú te consideras que vas a ser tomado como digno en este día especial cuando con voz de trompeta, con voz de arcángel y con voz de Dios, Cristo descenderá del cielo y en el aire nos recogerá? Los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros, los que quedemos, seremos transformados para ser arrebatados juntamente con ellos y así estar para siempre con el Señor. Que Dios te bendiga y les esperamos en la próxima conferencia sobre esta serie, las señales de los últimos tiempos. Vida Nueva para el Mundo se sostiene y propaga el mensaje de salvación de Jesucristo
gracias a Dios y a tus donativos. Llevemos juntos el Evangelio de Jesucristo al mundo entero. Realizamos eventos, seminarios, congresos y diferentes programas para dar a conocer el mensaje de salvación y el poder de nuestro Señor, transformando y edificando vidas de mujeres, hombres, niños alrededor del mundo. ¿Qué pasa cuando decides hacer tu donativo? Aunque no puedas llevar la palabra personalmente a todo el mundo, de esta forma lo estás haciendo. Con tus donativos o aportaciones, estás sembrando y formando parte de lo que Dios está haciendo en su obra. Estás ayudando a traer luz a la oscuridad, paz al conflicto y esperanza a los que no tienen ninguna. Dona desde México. Dona desde Estados Unidos. Para el resto de donaciones de otras partes del mundo, www.vidanuevaparelmundo.org.mx/dona. Estamos cumpliendo la gran comisión. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y he aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo.